gracias por acompañarnos y vamos lanzando al público este quinto boletín. Previamente los llamábamos boletines de violencia de género, sin embargo, como pueden ver, el análisis no se simplifica únicamente a esto de brindar datos, sino que también hacemos unas evaluaciones de seguridad mucho más amplias para todo el territorio departamental sobre qué es lo que está ocurriendo con mujeres y con personas LGBT, tanto colombianas como migrantes, en distintas situaciones de su vida cotidiana, en asentamientos urbanos, en asentamientos humanos, en el centro de la ciudad, en la subregión de Catatumbo, muchas de ellas vinculadas con todo lo que tiene que ver el agravamiento del conflicto armado, la crisis humanitaria que tenemos en este territorio de frontera. Y para eso queremos mostrarles este nuevo documento que recoge todo el análisis del año pasado. Acá con nosotras está Dildar Salamanca, la coordinadora de UNFPA para Norte de Santander. Es muy especial tenerla acá con nosotras, ya que este boletín fue gracias al apoyo que UNFPA Colombia junto con la Fundación Jalú han venido brindando en todo el proceso de fortalecimiento organizativo, incluyendo el fortalecimiento de la investigación que llevamos a cabo y de los documentos que publicamos. Entonces, Dildar, te damos la palabra. Muchas gracias, Adriana. Un afectuoso saludo de bienvenida a este importante espacio que desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, con el apoyo en esta oportunidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y en el marco del proceso de fortalecimiento de organizaciones lideradas por mujeres, ofrecemos a la comunidad en general del territorio. Es muy valioso para nosotros para contar con organizaciones como la del Observatorio de Género que manifiestan, que generan, que recolectan información no solo cualitativa, sino también cuantitativa sobre todo lo relacionado a género en territorio. Información que es obtenida con contacto directo con lideresas, con actividades que realizan en territorio y que de alguna forma y con mucho interés hacen que se pueda incidir con esta información en la transformación, a la respuesta, a minimizar las afectaciones por violencia basadas en género. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas ratificamos nuestro compromiso con el derecho a que todas las personas puedan disfrutar de una vida libre de violencia basadas en género. Es por eso que, entre otras organizaciones, apoyamos esta iniciativa del Observatorio para Asuntos de Género del departamento y hoy damos una muy sorora apertura al quinto boletín. La calle es nuestra, la calle es libre, realizado durante el 2021, y los invitamos también a todos, aprovecho el espacio para que se unan a nuestras redes sociales UNFPA Colombia y podamos seguir de primera mano con todas las acciones que en territorio se realizan para minimizar las afectaciones por violencia basadas en género. Un fuerte abrazo y los dejo con este importante espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dildar, y a todo el apoyo que nos ha brindado UNFPA en este proceso. Esperemos que tengamos más espacios de articulación conjunto, porque como ustedes saben, esta información que estamos brindando no es solo valiosa en sí misma, sino que se vincula con las distintas luchas en nuestro territorio de frontera por la justicia social, por la paz, por el cambio a las sociedades que tanto anhelamos, sociedades igualitarias, sociedades sin violencia, sociedades sin prejuicio. Entonces, ya para mostrarles el boletín, un poco de lo que van a ver es justamente estos hallazgos principales. Sin embargo, el boletín ya se encuentra en la página. Les vamos a estar rotando el link donde pueden encontrarlo. Va a estar rotándose también en nuestras redes sociales. Ya lo hemos estado rotando por correo, así que muy seguramente van a llegar a él de distintas formas. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Diana Ramírez, integrante del equipo del observatorio, quien además coordinó este proyecto
para que nos presente un poco de los hallazgos, que es justamente esta antesala al diálogo que vamos a tener con expertas y con expertos sobre la importancia del enfoque de género para la evaluación de la seguridad. Entonces, Diana. Diana, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por atender a este llamado. Estamos ansiosos y ansiosas desde el observatorio por publicar este documento, así que sin más preámbulo voy a compartir pantalla para dar una breve explicación de lo que fue este documento de investigación. No me permite compartir. Jessica, ¿podrías revisar si se puede compartir pantalla? Me avisan, por favor, cuando puedan ver la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces este boletín número 5 se denominó La calle es nuestra, la calle es libre. Es un boletín muy puntual porque basamos todo lo que fue la vigencia 2021 en algo muy puntual: seguridad y género en Norte de Santander durante lo que fue el año 2021. Este boletín cuenta con una serie de capítulos, cada uno de ellos desde su punto de vista cuantitativo y cualitativo. Básicamente voy a hablarles puntualmente de lo que fueron el capítulo 1 y 2. Seguidamente Ariana va a continuar con los restantes. En ese orden, Ari, puedes pasar hacia el punto de datos, por favor. En esta primera parte, este primer capítulo, está enfocado netamente en lo que fueron las cifras de violencia basadas en género en 2021. ¿Qué sucede? Nosotros, como observatorio, el año pasado hicimos la entrega y el lanzamiento de nuestro boletín número 4. En él habíamos hecho un primer análisis de lo que fueron los hechos y casos de violencia recogidos en el primer semestre 2021, una parte del primer semestre de 2021. En él teníamos alrededor de 193 casos. Sin embargo, para la evaluación total de lo que fue 2021, encontramos que teníamos ya 830 casos de violencia, dentro de los cuales se identificaron los siguientes aspectos de manera general. El 71% de ellos correspondieron a casos de personas con población de nacionalidad colombiana, el restante un 29% de personas con nacionalidad venezolana. Seguidamente, en la distribución por género, identificamos que el 97% de ellas eran mujeres, el 3% población masculina, y adicional, con respecto a la población LGBT, encontramos que el 24% de la población encuestada correspondía directamente a personas en calidad de o identificadas bajo las identidades de población bisexual, trans, transgénero, lesbianas y gays, puntualizando que la mayor representatividad estaba en población bisexual y población transgénero. Adicionalmente, en cuanto a la ubicación geográfica, este boletín particularmente identifica que si bien en los pasados habíamos hecho una identificación de una población marcada por hechos victimizantes principalmente en Colombia,
también fue cierto que volvimos a generar una correlación con las personas que establecían haber sido víctimas puntualmente en Venezuela con un 8% de los casos, marcado en una correlación con un 86% en Colombia. Sin embargo, ese análisis de las personas que marcaron o identificaron sus hechos victimizantes en Venezuela nos denotó que eran casos en los que las personas durante su proceso migratorio estaban siendo víctimas de violencias basadas en género antes de su proceso migratorio aquí a Colombia o durante e incluso en el mismo paso migratorio, las mal llamadas trochas que están custodiadas por los mismos actores armados ilegales. Ahora, puntualizando en el caso de Norte de Santander, este boletín también identifica puntualmente un gran número de casos en la zona de Tibú y en la zona la zona de Catatumbo. Este es un hecho para nosotros bastante importante y relevante porque en los anteriores boletines no se marcaba de manera tan representativa un hecho victimizante en esta zona. Ahora, puntualmente, Norte de Santander, Tibú queda después de Cúcuta con un 68.4%. Tibú aparece como nuestro municipio más representativo en cuanto a los hechos victimizantes. Eso también se debe en parte a que en este momento el observatorio también tiene la particularidad de poder tener un mayor acercamiento con muchas organizaciones de base en Tibú y asimismo por diversas situaciones que nos han permitido a través de alianzas poder llegar a diversas zonas de los municipios de zona post-conflicto. En cuanto a la tipología, el observatorio hace un análisis sobre las 4 tipologías de violencias en cuanto a la física, violencia física, violencia psicológica, sexual y económica y patrimonial. Identificamos que, así como en los boletines pasados, nuestro tipo de violencia más representativa fue la violencia psicológica con un 96%, seguido por el tipo de violencia sexual con un 88%, violencia física con un 79% y finalmente violencia económica y patrimonial con un 44%. Básicamente nuestros 4 tipos de violencia lo que nos representan es un agresor que se repite en mayor medida en estas 4 tipologías y este agresor es un agresor desconocido en más del 50% de representatividad en cada una de nuestras tipologías. Adicional a ello, nos parece bastante interesante en este boletín que por primera vez encontramos que un agresor visto como actor armado ilegal y o fuerza pública llega a formar parte de nuestros 4 agresores más representativos en al menos 2 tipos de violencia. Este pues es un llamado también de atención hacia las autoridades y hacia el nivel estatal, porque gran parte incluso del análisis cualitativo que desarrolló el observatorio en esta investigación también arrojó un hecho de procesos y de reflexiones en torno a que las víctimas manifestaban haber sido en las trochas o pasos ilegales puntualmente, extorsionadas por parte de fuerza pública y o por parte de actores armados ilegales basados pues en el mismo abandono estatal que hay en estos pasos fronterizos, ¿no? Con respecto al enlace de denuncias, acceso a servicios de salud y revictimización, los datos realmente terminan siendo aún más complejos, dado que todo este porcentaje de personas, de víctimas, solamente el 22% de ellos manifestaron haber hecho algún tipo de denuncia. El porcentaje disminuye
cuando se les pregunta sobre si en algún momento accedieron a algún servicio de salud, y solamente el 15% de estas víctimas manifiestan haberlo hecho, y particularmente la cifra contrasta por completo con el 63% de víctimas que manifiestan haber sido revictimizadas. Esta revictimización pudo haber sido o se da en la gran mayoría de casos por el mismo círculo social cercano, pero a su vez también por la misma institucionalidad en el proceso de enrutamiento de violencias basadas en género. En el siguiente capítulo tenemos el monitoreo de medios de comunicación. Este capítulo se concentra puntualmente en el análisis de cifras que tenemos o que se hace en función de qué es lo que estamos viendo desde Cúcuta, área metropolitana, y norte de Santander con respecto a cómo se están mostrando los distintos hechos de violencia en torno a mujeres, niñas, adolescentes y población LGBT. Entonces, en ese orden, el análisis identificó que el 71% de estas denuncias estaban dados hacia población colombiana. Adicional, el 47% de los tipos de violencia que estábamos mostrando de todo lo que fue la vigencia 2021 fueron casos de feminicidio, seguido por casos de violencia sexual, casos de violencia física, y pasábamos a, por favor, ¿puedes pasar la siguiente? Y pasábamos a casos en los que, como en algunas noticias, se podrían estar hablando casos de duplicación de noticias, en donde particularmente un caso puntual de lo que sucedió el año pasado sobre 3 noticias de feminicidios que ocurrieron en Cúcuta y Villa del Rosario, en donde las víctimas eran mujeres habitantes de calle, y los posibles agresores pues también estaban identificados como desconocidos, pero asociados según el margen a grupos armados ilegales, haciendo los mal llamados exterminios sociales o las mal llamadas limpiezas sociales. Es importante manifestar que en cuanto a los municipios que más reportaron un nivel de representatividad en las noticias fueron Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú. Esto asociado no solo a la misma representatividad de los casos en los que se estaban reportando violencias sexuales, violencias físicas, sino también en el gran número de feminicidios. En cuanto a los principales agresores, las noticias básicamente identificaban un agresor desconocido, que si lo comparamos con los hechos de violencia mostrados en las encuestas que previamente hablábamos en el capítulo 1, coinciden con mostrarnos un agresor desconocido, pero que en mayor medida también puede verse como un agresor que ya puede estar identificado por la víctima, pero por su condición de seguridad, pues lo percibe como o lo identifica como un agresor desconocido, bien sea en el proceso de denuncia o bien sea en el análisis de fondo que hagan a nivel de la presentación de la noticia o a nivel de la presentación de los informes judiciales. Muchas gracias, Diana. Yo voy rápidamente a comentarles qué más podemos hallar en los siguientes capítulos, ya que la idea de este documento es brindarles, como vieron inicialmente, un análisis cuantitativo por medio de datos que nosotras mismas creamos a través de las encuestas con víctimas de violencia de género y del monitoreo de los medios de comunicación locales para saber cómo están transmitiendo estas noticias y saber también
qué panorama de la violencia de género llega a los medios de comunicación y es transmitida al público. Pero a su vez contamos con 3 capítulos de análisis cualitativo. Este primer capítulo muy rápidamente es un seguimiento al capítulo sobre violencias de género contra mujeres en el Catatumbo que publicamos en nuestro boletín número 4. Recuerden que el observatorio publica 2 boletines de seguridad. Uno a inicio de año, que corresponde a todo el año anterior, es decir, como este boletín, y uno a mitad de año, que corresponde a este primer semestre del año en el que estamos. Acá justamente quisimos hacer un seguimiento de lo que encontramos para ese primer semestre del 2021 y quiero solo hacer un hilo conductor entre lo que encontramos en este capítulo de mujeres en un año de riesgo en el Catatumbo y de lo que encontramos en este capítulo que está, ya van a ver acá, sobre las mujeres transgénero que hacen parte o están en actividades sexuales pagas. Ellas mismas se reconocen como trabajadoras sexuales y por ende las nombramos como tal, que se encuentran en el centro de la ciudad. Uno diría que tienen en común Catatumbo y el centro de Cúcuta, el caótico centro de nuestra ciudad. Pero lo que vemos es que no solo ellas se enfrentan una situación de riesgo constante por parte de actores armados en sus territorios, actores armados que tanto en Tibú, en el Tarra o en el centro de Cúcuta, ellas desconocen quiénes son precisamente por la diversificación que ha habido, por el agravamiento que ha habido del conflicto armado y la diversificación de actores armados. Es muy común que ellas digan, no sabemos ya quién es la persona que nos está amenazando o a qué grupo armado pertenece. También otro punto en común es la impunidad, el alto nivel de impunidad que existe en sus casos, impunidad que se traduce en muchos casos porque los entes encargados del acompañamiento, la protección y la judicialización, además de la reparación, no están actuando debidamente. En la mayoría de veces sencillamente no les ponen atención a sus denuncias y ellas se ven expuestas a un mayor riesgo de violencia, pero también impunidad porque actores como agentes de Policía Nacional que representan al Estado o agentes del Ejército Nacional están actuando en contravía de una vida digna para ellas, atentando contra su integridad, amenazándolas, hostigándolas. Y en esto nosotras hemos sido muy contundentes desde los primeros boletines en que hemos identificado un patrón donde agentes de Policía Nacional no solo no están cumpliendo con sus misiones de protección, sino que además están atentando contra las mujeres, ya sea en el centro de nuestra ciudad capital, en Tibú, en el Tarra o en la Gabarra. Actuaciones que por ende quedan con impunidad también, no son investigadas, no son judicializadas, no son prevenidas. Hay algo muy interesante entre lo que hallamos en el centro de la ciudad y en el Catatumbo, sobre todo, por ejemplo, en la visión que ellas tienen del Estado y de Policía Nacional como escenario, más bien como personas que no contribuyen o entidades que no contribuyen a su protección porque están atentando directamente contra ellas, a la visión que encontramos por parte de mujeres en el asentamiento humano Colombia 1 que también queda en nuestra ciudad. En este asentamiento humano, al contrario de lo que nos decían las mujeres en el Catatumbo o en el centro de la ciudad, que necesitamos una desmilitarización de nuestros territorios, no necesitamos ver a Policía Nacional acá o al Ejército porque agrava nuestra situación, necesitamos es a las entidades civiles del Estado. En este asentamiento las mujeres nos dijeron, necesitamos a la policía. Es que acá nunca están presentes y como no están presentes, las situaciones de seguridad que se generan alrededor de las economías ilegales que ocurren en este asentamiento, pues están repercutiendo contra nuestra integridad.
hay solo una estación de policía para toda la comuna, que si bien recuerdo es la comuna 7, en donde está el asentamiento Colombia 1, una estación en Ospina Pérez, que tiene que velar alrededor de la integridad de 32 barrios. Acá sí necesitamos a policía porque nunca los vemos. Y como nunca los vemos, están ocurriendo estos escenarios constantes de desprotección y de actores ilegales que atentan contra nosotras. Nuevamente, estos son unos panoramas muy interesantes que nos dejan los relatos de las mujeres y que desde hoy están libres para ustedes, para que los analicen, para que los digieran, pero también en caso de las entidades del Estado que nos están viendo y de cooperación internacional, para que evalúen los programas y políticas de seguridad, de protección y de integridad a sus comunidades, para que hagan los análisis necesarios sobre lo que está ocurriendo en el territorio y para que tomen las medidas. Desde el observatorio siempre somos muy enfáticas que en relación a las violencias de género, por ejemplo, las medidas no deben concentrarse únicamente en el acompañamiento, atención y judicialización, sino ante todo tienen que ser preventivas. Es decir, no tenemos que llegar a este punto. Es una situación que puede prevenirse, pero que efectivamente, como nos dicen las mujeres, tanto en el Catatumbo como en los distintos sectores de la ciudad, esto no lo va a hacer únicamente policía o la Secretaría de Seguridad, por ejemplo. Acá necesitamos una acción articulada entre los distintos despachos y sobre todo aquellas entidades civiles del Estado, de la mano con sus comunidades y de la mano con las agencias u organizaciones internacionales que están en el territorio y que llevan a cabo los distintos programas de auxilios, de acompañamiento, de atención. Y esto es lo que les queremos dejar. Ya sin más preámbulos, bueno, para que terminen de ver el boletín. Este boletín ya se va a encontrar, ya se encuentra en la página web. Acá están nuestras conclusiones y, por supuesto, nuestras recomendaciones. Pero también este es un espacio para permitir el diálogo tan necesario. Y déjenme, ya voy a dejar de compartir pantalla. Para permitir el diálogo tan necesario entre los distintos sectores y las distintas miradas que hay, no solo de nuestro territorio norte santandereano, sino también a nivel nación. Por eso con nosotras se encuentra Eliana Zafra, presidenta del CPDH, capítulo norte de Santander. Se encuentra también Catalina Gil Pinzón, analista de seguridad y género y promotora de las reformas policiales, y se encuentra también con nosotros Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Con muchos de ellos hemos tenido momentos de diálogo previo, de darles a conocer lo que está ocurriendo, de poder generar imágenes futuras de un territorio más justo, más digno. Y por eso es que les queremos traer acá desde el observatorio, para que dialoguemos en torno no solo a estos hallazgos, sino también a cómo nos pueden contribuir desde sus distintas experiencias en este diálogo que debería ser un diálogo nacional sobre seguridad, pero con enfoque de género. Así que para abrir la mesa de diálogo, quiero hacer una primera pregunta. Y es, ya después de todo esto que hemos comentado y también a raíz de la experiencia con la que ustedes cuentan, ¿por qué consideran que es necesario un enfoque de derechos humanos en general y de género en particular en el campo de la seguridad? Esto incluye desde la elaboración de políticas públicas y programas, pero también desde el análisis y evaluación y seguimiento de estas políticas, de estos programas y de lo que está aconteciendo en nuestros territorios. Así que yo creo que podemos darle la palabra a Eliana para arrancar y tener esa visión desde esta región frontera. Eliana, bienvenida. Hola Adriana y a los demás compañeros, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que es importante que se comience a hablar con un enfoque de género en el tema de seguridad. Primero porque no podemos hablar la seguridad única y exclusivamente del escenario, digamos, policivo, ¿sí? Sino desde un escenario, como tú le decías, Adrián, un escenario de prevención, ¿sí? Y esa prevención parte desde
que el Estado de manera articulada genere todo un escenario que permita a las mujeres primero para que permitan, bueno, estar informadas de cuáles son sus derechos. Segundo, estar informadas de qué instituciones debemos acudir cuando estamos violentadas. Tercero, que podamos inclusive hacer un mapeo, un escenario del contexto en el territorio en el que estamos viviendo, sobre todo para aquellas que son lideresas, ¿cierto? Para aquellos que están en el escenario de organización, que hacen parte de ese tejido social. Y cuarto, para que se tengan en cuenta en la construcción de una política pública, ¿no? Y la construcción de la política pública no puede ser única y exclusivamente del escenario de cómo comenzar a disminuir el tema de la impunidad, sino desde el escenario de cómo comenzamos a prevenir. Y esa prevención va desde un escenario más amplio, desde un escenario del acceso a la educación, desde un escenario del acceso a la salud, desde un escenario de la decisión de mi cuerpo, y eso parte del escenario también de reproducción, del escenario del fortalecimiento económico de las mujeres, del acceso al trabajo, ¿sí? Desde el escenario de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, de las mujeres que hacen parte de la Junta de Acción Comunal, de los comités de mujeres, de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y eso se tiene que tener en cuenta y se tiene que nombrar, ¿sí? Porque el trabajo de las mujeres, ¿cierto? Y la visión de las mujeres es supremamente distinta a esa visión, digamos, que han tenido históricamente o que tienen los hombres, digamos, de territorio, de acceso a derechos, de la manera como abordan los liderazgos en el tejido social en sus territorios, ¿cierto? Porque, pues, aparte de esto, pues, a nosotros nos recae un tema, en la mayoría, no en todas, de que somos mamás, de que somos, muchas veces como lideresas nos convertimos como en ese que escucha, en ese que busca la solución, no solo de su comunidad, sino muchas veces en escenarios de núcleos familiares, ¿sí? Y esto tiene un contexto mucho más amplio, ¿sí? Y es supremamente importante tenerlo en cuenta para una construcción integral de una política pública que permita prevenir la situación de seguridad, pero sobre todo la violación y la vulneración de derechos humanos para las mujeres. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Eliana. Yo creo que voy a ceder la palabra, sigamos con Catalina y después escuchamos a Luis Eduardo. Catalina, bienvenida. Dale, muchas gracias, Adriana, y pues buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias al observatorio por la invitación y pues felicitaciones por el trabajo tan valioso que llevan a cabo. Yo quiero contar rápidamente que hace parte de la respuesta un poco de también por qué estoy acá, y pues es actualmente trabajo en reformar la política de drogas, pero por cuenta propia he organizado conversaciones sobre seguridad y género, porque al ser la seguridad un sector masculinizado hay un sesgo respecto a la participación de mujeres y personas LGBT en este. Entonces quise promover conversaciones para elevar las voces de mujeres expertas en este sector, y no solo para hablar del tema de mujeres, ¿no? Porque a veces se piensa que las mujeres expertas en seguridad solo pueden hablar del tema de mujeres en seguridad, sino pues también de seguridad en general. Y también organicé un ciclo de conversaciones sobre reforma a la policía en Twitter Spaces, porque la mayoría de conversaciones sobre este tema son cerradas y poco diversas en voces, ¿no? Entonces esto lo hice con el apoyo de la Fundación Alemana FESCOL, y muy pronto pues saldrán los documentos con los principales puntos de discusión de cada space. Yo, para responder tu pregunta, quisiera reflexionar sobre dos asuntos más como a nivel de política, digamos, y es lo primero que se ha mencionado y que también nombran en el boletín, es que entendemos por seguridad, ¿no? Y aquí yo creo que a mí me gusta resaltar algo, y es el efecto que ha tenido la lucha contra el narcotráfico en las agendas de seguridad en países como Colombia, México y Brasil, que básicamente lo que se ha hecho es que nuestras agendas de seguridad están narcotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se culpa a la existencia de un mercado ilegal de drogas de todos los hechos violentos que pasan en el país, y pues en el momento que uno tiene un diagnóstico errado, pues brinda también soluciones erradas. Entonces, parte de las consecuencias de narcotizar las agendas de seguridad es, uno, pues la seguridad se vuelve en conseguir la meta ilusoria de un mundo libre de drogas, algo que pues nunca vamos a conseguir, y dos, se malgastan muchísimos recursos
digamos, en que la policía persiga a microtraficantes cuando pues estas capturas no afectan para nada al mercado de drogas. Y 3, no se priorizan temas de seguridad ciudadana, porque pues todo se vuelve un poco pues centrado en la droga. Eso es lo primero. Y el segundo tema es la masculinización del sector seguridad, ¿no? Hay una creencia que la seguridad es una cuestión de hombres heterosexuales, y esto se refleja en las diferentes instituciones encargadas de seguridad y justicia en nuestro país. No hay una visión diversa sobre problemáticas de seguridad. Entonces, si digamos en un salón donde se deciden políticas de seguridad solo hay hombres heterosexuales, van a pasar por alto o no van a identificar ni a entender muchas cuestiones de inseguridad que nos pasan a nosotras y a personas LGBT. Y pues también pasa que si las instituciones que se encargan de la seguridad no son diversas, pues no saben cómo abordar las diversas, digamos, violencias basadas en género, no lo ven importante, revictimizan, no tengo ni idea qué hacer cuando de pronto llega una señora y me dice que su esposo le pegó, y también pasa que muchos miembros de esta misma institución pues ejercen esta violencia. Entonces yo creo que pues un poco responder de por qué es importante el enfoque de género y derechos humanos es porque pues hay que desnarcotizar, digamos, nuestra agenda de seguridad y también desmasculinizar el sector seguridad. Muchas gracias, Catalina, por tus valiosas apreciaciones también sobre este tema y esta discusión tan compleja en la sociedad que es la política antidrogas, la narcotización, como tú dijiste, de la agenda de seguridad. Y con esto que comentas, quiero darle paso a Luis Eduardo para escucharte un poco. Con Luis Eduardo ya hemos hablado varias veces cuando él viene acá a Cúcuta y hemos compartido reflexiones sobre qué es lo que está pasando en este departamento. Así que seguramente tú también nos puedes contribuir desde lo que han encontrado en la Fundación Paz y Reconciliación. Sí, Adriana, también agradecer el informe, tu invitación y bueno, saludar a todas las colegas que hacen parte del diálogo y me parece un gran ejercicio. Pues solo 2 mensajes para animar el diálogo de la importancia de estos estudios y de un monitoreo juicioso como el que ustedes vienen haciendo sobre las dinámicas de violación de derechos humanos de las mujeres en Cúcuta, el área metropolitana, el Catatumbo, describiendo con tanto juicio las particularidades, los procesos, cómo se dan esta vulneración de derechos. El primer mensaje es decir que Cúcuta y el área metropolitana en particular han recibido una migración importante en los últimos 5 años que permanece en el territorio. Aparte que hay una migración que va y viene, que viene de Venezuela, de la zona fronteriza, pero de lo que ustedes han denominado pendular o de paso, que la gente pasa por el territorio, hay que también tener en cuenta que allí hay una población venezolana, sí, venezolana, o de familias colombianas retornadas que han decidido permanecer en el territorio. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esto va a explicar cómo estos procesos de violación de derechos tienen que entenderse en un territorio que de por sí ya tenía mucho déficit de condiciones para un ejercicio de ciudadanía de calidad. O sea, Cúcuta y el área metropolitana tienen unos niveles de pobreza, unos niveles de informalidad en la economía y unos niveles de mafias y de dinámicas de violencia organizada. Entonces, es sobre ese territorio donde llega esta población que va a tener que ha decidido permanecer en el territorio. Son 120.000 personas, lo cual casi que es el 20% de la población de Cúcuta. O sea que es una cifra enorme para un territorio que no tenía condiciones y que no tiene condiciones para desarrollar procesos de inclusión y de ciudadanía de calidad. Entonces, ese es el primer mensaje para entender la importancia de estos trabajos. O sea, la tremenda vulneración de derechos se da en un territorio con demasiadas, digámoslo, déficit de condiciones para que la población pueda vivir de manera, digámoslo,
efectiva sus derechos. Y la segunda, extensiva a Cúcuta, el área metropolitana y el Catatumbo, es que allí hay un conflicto armado en consolidación en los últimos años. O sea que yo creo que el retroceso, digámoslo, siempre ha habido una ausencia de un Estado que funcione en esta región, sobre todo en el Catatumbo, pero ahora en los últimos 5 años es más grave. O sea, la situación, digámoslo, el control de los grupos y la persistencia del conflicto armado es un factor que agrava toda esta vulneración de derechos contra las mujeres. Muchas gracias, Luis Eduardo, muchas gracias, compañeras. Yo creo que podemos pasar a nuestra segunda pregunta y aprovechando que Luis Eduardo pronto va a tener que salir por otro compromiso, agradecemos antes que nos ha estado acompañando. Yo creo que podemos empezar contigo para que nos cuentes un poco, Luis Eduardo, sobre y bueno, en este momento nos encontramos en un panorama electoral, es algo que no podemos dejar de lado. Y a raíz de estos hallazgos que hemos encontrado en el boletín, de estas situaciones que hemos venido visibilizando, no solo de violencia, también de impunidad, también de conflicto armado, queremos preguntarles a ustedes qué aspectos y reflexiones deben tener en cuenta este nuevo Congreso que se está conformando y estas candidaturas a la presidencia que estamos empezando a conocer de cara justamente a esto que estamos encontrando para Norte de Santander. Es decir, acá no estamos diciendo que vaya por X o Y partido, sino de cara a esta conformación del nuevo Congreso, de cara a que ya en agosto vamos a tener una nueva presidencia. ¿Qué se debe tener en cuenta para este territorio? Entonces te escuchamos nuevamente. Adriana, muchas gracias por tu deferencia y sí, me excuso porque en un cuarto de hora tengo que ausentarme. Pues yo creo que, digámoslo, las agendas y las políticas públicas hacia las mujeres y las perspectivas de género, las perspectivas de inclusión, el entendimiento de la diversidad ha ganado espacio en la sociedad, sin duda. O sea, yo creo que cada vez hay más, digámoslo, debate, afirmación cultural, movilización, y todo eso tiene que expresarse en las políticas públicas y en la acción de gobierno, en la acción normativa. Entonces, lo que debemos de insistir es que se requieren políticas diferenciales, que se requiere atender las causas estructurales sobre las cuales se mueven estas violencias de género, que tienen que ver con la pobreza, con temas culturales, con temas de exclusión, de inequidades. O sea, digámoslo, hay que insistir en que se requieren transformaciones en la política. Por ejemplo, lo que ha dicho Catalina, pues es de mucho fondo. O sea, en el marco de lo que se llama la guerra contra las drogas, pues las violencias contra las mujeres son enormes, ¿cierto? Son enormes, y si uno se pusiera a ver esa guerra contra las drogas, cómo ha impactado en las mujeres, pues se vería el sufrimiento, el dolor, la vulneración enorme de derechos. Entonces yo creo que en este debate político lo que tenemos que insistir es que se requieren cambios en las políticas, se requieren un debate con los movimientos organizados de mujeres, con las redes de mujeres que tienen propuestas. Yo creo que el movimiento de mujeres en su diversidad y de género, digámoslo, ha construido demasiadas propuestas como las que ustedes presentan en este boletín. Entonces lo que uno esperaría es que el próximo gobierno, que bueno, sí va a importar quién quede. Yo creo que depende de quién quede, vamos a tener posibilidades de avanzar o de mantenernos en temas que no ayudan. Para insistir, por ejemplo, en el tema de Catalina, que lo ha presentado, si no hay una superación de la guerra contra las drogas, pues no vamos a salir de todas estas situaciones que vulneran derechos. Si no hay un tratamiento a los territorios de construcción de paz, pues las mujeres van a seguir sufriendo vulneraciones enormes. Entonces yo creo que sí hay que insistir en que hay propuestas, en que hay necesidad de transformar políticas, y que experiencias como las que ustedes han desarrollado en el Observatorio de Género, construyendo propuestas tan detalladas como las que están en el boletín, tienen que ser colocadas en el debate público. Y muchas gracias por la oportunidad de diálogo. Voy a quedarme un ratico escuchando, y ese boletín creo que es un gran aporte, y
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Luis Eduardo, muy amable. Y dado que mencionabas ahorita el espacio, lo que nos mencionó Catalina hace un momento en la anterior pregunta, pues le cedemos entonces en este momento a Catalina Gil para que continúe con este conversatorio. Dale, yo pues para responder a esta segunda pregunta vuelvo a insistir un poco en lo de pues necesitamos de verdad desnarcotizar nuestra agenda de seguridad. Parece algo sin relación al tema que hablamos aquí, pero es que necesitamos otra visión de la seguridad, necesitamos priorizar otros delitos y soltar recursos para otras cuestiones de seguridad, ¿no? Y la promoción de la lucha contra el narcotráfico que hacen varios líderes políticos y petición por parte de la ciudadanía, pues de un grupo de la ciudadanía, hace que no nos podamos zafar de eso. Si no, pues digamos, miren el caso de la policía en nuestro país es como es por estar permeada por dos luchas, la lucha contra insurgente y la lucha contra el narcotráfico. Y por eso es un cuerpo más militar que civil y por eso no entienden de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que pues desde este nuevo Congreso, primero se tienen que empujar leyes como la regulación de los mercados de drogas y a nivel local también promover conversaciones sobre la necesidad de otros abordajes al fenómeno de las drogas para que entendamos que el fenómeno de las drogas no es solo una cuestión de seguridad, no debería ser una cuestión de seguridad y se podría abordar desde otros enfoques. También considero importante seguir promoviendo conversaciones sobre la reforma a la policía, ¿no? Porque este es un proceso de largo plazo, es un proceso continuo, no es un proceso que con los proyectos de ley se aprobaron y listo, ya salimos, no. Como lo mencionó Adriana, digamos, de acuerdo al boletín, creo que era 60% de las mujeres encuestadas propusieron mayor presencia de la fuerza pública en sus comunidades. Pero entonces yo creo que ahí nos faltan más preguntas como, ¿pero qué tipo de policía estaríamos enviando? ¿No? Y creo que necesitamos conversaciones profundas, especialmente sobre la policía que queremos, ¿no? O pensar si para todos los temas de seguridad ciudadana necesitamos la policía o qué tanto poder le queremos dar a la policía para que solucione, digamos, nuestros problemas de seguridad en el día a día. Entonces, yo creo que todavía hay muchas preguntas para resolver en el tema de reforma a la policía y desde la sociedad civil organizada hasta congresistas debemos seguir pues con este tema, ¿no? Porque pensamos, estos temas usualmente solo salen a la luz cuando hay un hecho de violencia o digamos como en este caso fueron las protestas que salió a la agenda, pero creo que tiene que ser una discusión constante y a los diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local y creo que esta conversación de reforma a la policía también debe incluir, pues debe empezar sobre todo también por conversaciones sobre qué entendemos por seguridad. Gracias, Catalina. Muy amables a los dos por darnos esta mirada desde el orden nacional. Y cerramos la pregunta ya puntualmente con el orden de Norte de Santander desde el CPDH con Eliana Zafra. Hola, bueno, pues siguiendo como digamos la propuesta, digamos la temática que trajo Catalina, yo creo que es importante desnarcotizar el conflicto armado, ¿sí? No podemos seguir, o el Estado colombiano y los gobiernos departamentales y locales no pueden seguir dándole una vida o una visión única y exclusivamente a través o con la excusa del escenario del narcotráfico. Bueno, entonces, dada esa reflexión que nos dio Catalina, que de hecho en algún momento menciona la importancia de la academia, pero asimismo de las organizaciones de sociedad civil, damos paso a Eliana Zafra, que como nos decía al inicio, hace parte del CPDH y es la directora de CPDH para Norte de Santander. Entonces, es importante la reflexión que Eliana nos pueda dar desde su experiencia y su gran trayectoria en el campo de derechos humanos y de todo lo que comprende el territorio de Norte de Santander. Entonces, Eliana, te cedo la palabra. Bueno, pues primero arrancando con la intervención de Cata, es más bien haciendo un llamado que nos inviten, digamos, a esos PMU o a esos escenarios institucionales cuando ocurren las situaciones en las que indiscutiblemente terminan, digamos, fuertemente agredidas las mujeres, la población diversa
no nos invitan. También es importante pues que se tengan en cuenta, digamos, estos ejercicios de investigación, estos ejercicios de monitoreo, digamos, el escenario de acompañamiento que hacemos todas las organizaciones en el territorio, ¿sí? Porque, pues, evidentemente nos damos cuenta de realmente cómo es la dinámica y por eso es importante, digamos, desnarcotizar el escenario de la guerra y el escenario, digamos, de la seguridad. Pero yo creo que como recomendaciones, pues primero, voluntad política, estoy totalmente de acuerdo con Luis, tiene que haber una voluntad política y sobre todo una voluntad política para que en el caso del norte de Santander y en el nororiente colombiano, porque pues digamos lo que ocurre en Arauca replica en norte de Santander, lo que ocurre en el Magdalena Medio y sur de Bolívar replica en Santander, Arauca y norte de Santander, o sea, nosotros vemos, terminamos viéndolo como un nodo, como un todo, digamos, en el nororiente colombiano, que termina reconociendo la crisis humanitaria que vive el departamento de Norte de Santander, ¿sí? Que de hecho es una petición que llevamos haciendo de hace mucho tiempo a través de distintos espacios institucionales, a través de estas investigaciones como el que saca hoy el observatorio, está diciendo, vea, hay una crisis humanitaria, preste la atención a la situación. Esperamos, digamos, que el próximo gobierno nacional y el próximo Congreso de la República sí le preste a través de las comisiones de paz, de la Comisión de Derechos Humanos, a través de la Comisión de Mujer, la situación de la crisis humanitaria que se está viendo en el departamento y, por supuesto, el escenario de corresponsabilidad que tiene el gobernador de Norte de Santander y las alcaldías municipales, en especial la de Cúcuta, por ser capital y ser una de las ciudades más receptoras y que también está viviendo el escenario del conflicto armado en el departamento. Desnarcotizar la guerra, nosotros insistimos en el escenario de desnarcotizar la guerra, no se puede seguir dando un enfoque errado a un escenario del encuentro de muchas matices, del encuentro de muchas violencias que han generado pues esta situación de crisis humanitaria que vive el departamento. Indiscutiblemente es importante el fortalecimiento del tejido social con un enfoque de derechos. Ese fortalecimiento de ese tejido social es un compromiso que debe tener la academia, que debe tener el gobierno, que deben tener inclusive los mismos escenarios de acompañamiento internacional y un escenario, digamos, ya propio entre nosotros, lo que decía Diana, de nosotros mismos, a través, digamos, de nuestras especialidades, seguir fortaleciendo ese escenario de tejido social en el territorio, sobre todo cuando en un departamento como Norte de Santander solamente se quiere ver el escenario de conflicto desde un solo enfoque. Indiscutiblemente la implementación del acuerdo de paz. El Norte de Santander es un fiel testimonio de las consecuencias de no haber implementado el acuerdo de paz. Después del 2018 tenemos emitidas más de 14 alertas tempranas, todas consumadas, todas vigentes, con unos informes de monitoreo bastante bajos, una multiplicidad de actores armados. Se nos consultó la situación de la frontera, una situación económica muy fuerte. En Norte de Santander hay familias que solamente se alimentan una sola vez en el día, una situación de violencia hacia las mujeres y a la población diversa que va en alza y nos lo está mostrando hoy el Observatorio de Asuntos de Género. Y esto es consecuencia de no haber implementado el acuerdo de paz, el aumento de cultivos de uso ilícito, ¿sí? Y indiscutiblemente estoy de acuerdo con Lucho y es la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto. O sea, retrocedimos a volver con el discurso del tejido social, del movimiento social de busquémosle una salida negociada al conflicto, que parte de restablecer la mesa de diálogos con el ELN, pero también la posibilidad de ampliar y tener en cuenta a todos los actores armados. Porque si el año pasado en el marco del paro nacional hubo una fuerte movilización y sobre todo una fuerte movilización de mujeres, de feministas y de jóvenes, es la respuesta que están, y perdónenme la expresión, mamados de la guerra. Están cansados de la guerra y sobre todo en estos territorios. Y es necesario buscar una salida negociada al conflicto. Y esto ya no debe ser tarea única y exclusivamente, digamos, de las organizaciones sociales, del movimiento social, sino también debe ser una tarea de las academias, una tarea de las iglesias, una tarea de la sociedad civil, con un apoyo y el impulso, digamos,
del gobierno nacional y de las autoridades locales. Y yo creo que esas serían las recomendaciones que nosotros haríamos respecto a esta pregunta. Bueno, Eliana, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias también a Luis Eduardo, que ya tuvo que despedirse. Yo creo que lo que hemos dialogado acá nos deja una ventana bastante amplia para repensarnos estas nociones que tenemos de seguridad, que se terminan transformando en políticas de Estado, que se terminan transformando en acciones de agentes que representan a este Estado y de funcionarios que representan a este Estado, y que terminan alimentando unos conflictos bastante complejos, repercutiendo entonces en la vida de las personas que promulgan proteger. Yo me quiero quedar con las reflexiones, con varias de las cosas de las reflexiones que han dicho, y una de esas es la importancia de vincular a la academia, de vincular a la sociedad civil, de vincular a las investigaciones, de vincular a los movimientos juveniles y estudiantiles, porque si vamos a hablar de seguridad, esto tiene que construirse desde un diálogo amplio, en donde se ponga de primero justamente la integridad y las garantías de una vida digna. Y esto incluso no se puede lograr únicamente por medio de unos únicos despachos. Esto se logra también a través de un trabajo articulado y transversal del Estado, y ante todo de una manera de construir comunidad donde todas sus entidades estén vinculadas y donde todos los niveles de la sociedad también estén vinculados. Esto tiene que dejar de ser una agenda y unas propuestas construidos por unos secretarios, secretarias de despacho, por unos ministros, en unos escritorios, en unos entornos completamente alejados a la vida de las personas, de las comunidades, a la vida y al conocimiento que producen las distintas organizaciones, las distintas universidades, para convocarnos realmente a todas y a todos. Y yo creo que esto también es de cara a este periodo electoral en el que estamos, de cara también a que esto no termina únicamente este año, hasta ahora está comenzando, y además el año entrante volvemos a tener elecciones de gobierno local. Esto es algo con lo que le dejamos a las candidaturas, a las nuevas corporaciones del Estado que se están constituyendo y a al nuevo liderazgo que va a asumir el Estado desde agosto. Así que, bueno, ya para cerrar, vamos a estar subiendo el boletín a la página, lo vamos a estar compartiendo en redes desde mañana, lo vamos a estar también compartiendo a los correos, así que quiero cerrar nuevamente dando las gracias a todas las personas que estuvieron acá, también a Diana, que estuvo moderando este espacio, y a Jessica, quien nos ha ayudado detrás del telón con hacer posible que esta discusión llegue a todas y a todos. Muchas gracias, tengan buena noche y esperamos encontrarnos en otros espacios. Muchas gracias por la invitación y que estén bien. Muchas gracias.